Ya, muy buenas noches entonces, a todas y a todos. Aunque ustedes no lo crean, siempre es un gusto poder contar con ustedes. Primero porque están casi al 100% siempre y por el nivel de participación y de compromiso que le colocan, ¿m? A su proceso formativo y académico. Así que eso se agradece. Vamos a revisar en conjunto lo que fue el control entonces. Vamos a ir armando de alguna manera el concepto, de forma tal, ¿no es cierto?, de que ustedes a posterior tengan desarrollada la actividad y la puedan después chequear contra lo que enviar y ahí ver, ¿no es cierto?, dónde estuvieron los errores. ¿Mm? Eh, este es un poco mi formato. Yo siempre describo todo lo que tiene que ver con el curso propiamente tal y, por supuesto, ¿no es cierto?, el objetivo en particular, qué es lo que se persigue, que cuando uno aplica un instrumento de evaluación y tiene que tener claro al alumno qué es lo que se le va a medir, digamos, ¿no? Qué es lo que se busca en ese trabajo. Y también busco yo, de alguna manera, potenciar algunas competencias que son importantes en términos laborales. Sobre todo me ocurre ello con aquellos alumnos que son más jóvenes y que tienen a veces poca experiencia laboral, sobre todo en las jornadas diurnas, que tienen escasísima experiencia laboral y en algunos casos cero experiencia. Y entonces la idea es ir creando ciertas conductas, como por ejemplo, miren la cosa simple, pero tiene una finalidad formativa, seguir instrucciones. Yo en los años que llevo de docencia y de trabajo en comercio exterior y en el ámbito de la logística, yo siempre planteo a los alumnos que los documentos hablan por sí solos. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a leerlos, a interpretarlos, a escucharlos. ¿Ah? Tal vez puede resultar como muy romántico, muy poético, pero es así. ¿Ya? Normalmente tenemos el hábito de, antes de buscar y de interpretar, preguntar, ¿y dónde está esto? ¿Y dónde dice? ¿Dónde sale? Y después que tú lo orientas, ah, sí, aquí está. O sea, ahí estaba. Ahí estuvo siempre, digamos. ¿Cierto? Entonces, mire el ejercicio simple. Dice, condiciones, evaluación individual, eso es clarísimo. Debe presentarse junto a los resultados el desarrollo de los cálculos en formato Word o Excel y subido como tarea en el aula virtual. Nombre del archivo va primero el nombre del alumno, guión bajo, en este caso control número 1. Esas eran las condiciones. Y que inclusive en el aula virtual yo le creí subirla en formato PDF. Específicamente, si ustedes leen la pantalla, dice en formato PDF. Pero no importa. ¿Con qué me encontré? Voy a obviar el tema del formato PDF porque se quedaron con lo que decía acá el texto y ese fue error mío, que yo no dupliqué en ambos canales la misma información. Me encontré con archivos que venían con el puro nombre, archivos que venían así, tal cual, Excel, nada más, archivos que decían simplemente control 1, y entonces no tenía nombre. Otros que decían control número 1, guión bajo, el nombre del alumno. Es decir, me encontré en este ejercicio tan simple como con 4 entregas distintas. Sin nombre, con nombre como se señalaba, con nombre posterior, con otros nombres o identificatorios que en definitiva no informaban tampoco. Pues. Eso es lo terrible. Porque usted me coloca control ya, pero control, pero ¿quién lo hizo? Claro, yo lo puedo observar, ¿no es cierto?, al momento de subir el archivo que el alumno, ¿no es cierto?, Juanito Pérez, la alumna, no sé, Soledad, qué sé yo, Maldonado, ¿no es cierto?, lo subió. Pero el ejercicio va por acostumbrarnos primero a leer las indicaciones, luego a ejecutar la tarea o actividad
Y una vez hecho ese ejercicio, revisar, chequear, contrastar. No vaya a ser que se me quedó un dato pendiente, no completé algo, etcétera, etcétera. Y en el tema del comercio exterior, es tremendamente delicado el manejo de la información. O sea, una proforma puede ser extraordinaria, muy bien hechita, con toda la información, pero algo tan simple, se nos olvidó colocar el Incoterms y ya no sirvió. Se nos olvidó indicar la moneda, ya sea en forma escrita o con el signo de esa moneda, ya esa cotización no sirvió. ¿Se dan cuenta? Detallitos. Alguien dirá, pero profe, si no es para tanto. Pero sí lo es. En comercio exterior sí lo es porque los errores cuestan plata. Un documento mal emitido significa que hay que volver a emitirlo. Y en ese proceso puede pasar un día más de almacenamiento, ¿no es cierto?, en destino. Costo que no estaba considerado. Por ejemplo, un documento que debiendo haberse requerido no se requirió, o que cuando llegó la documentación no la chequeamos debidamente y pescamos el manejo de documentos, y se lo mandamos a la gente de aduana. Llegó la gente de aduana y el agente de aduana nos llama, oye, ¿sabe qué? Este documento viene mal emitido, falta tal documento, falta tal información. Y ya hemos perdido en el proceso un día a lo mejor o 2 días, y hay que pedir actualización, reemisión de documento, y vamos sumando los días. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que acostumbrarnos a eso. Seguir condiciones, revisar, constatar, ¿no es cierto?, que todo está en regla. Porque al final del día, si bien es cierto, como diría alguien, la empresa paga, sí, pero a nosotros nos pagan como profesionales por hacer nuestro trabajo y hacerlo de buena forma. No es solamente un hacer por hacer. Ese es el mensaje que les quiero dejar, ¿ya? Entonces, yo no estoy diciendo que sean buenos o malos, lo que estoy diciendo es que tenemos que ir construyendo cada día estructuras de trabajo, estructuras de pensamiento y de acción desde el punto de vista laboral, profesional, ¿ok? Y esas estructuras incluso después nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. ¿Mm? Y eso lo podemos visualizar en cosas tan simples como no encuentro el otro par del calcetín, pues, y no sé dónde lo dejé, ¿cierto? Seguro mi mamá me lavó un solo calcetín y el otro no me lo lavó. Y el problema no era la mamá, el problema es que yo no tengo ordenados los calcetines, ¿no? ¿Mm? Bueno, les dejo entonces un poco la inquietud, porque, y con esto quiero cerrar la idea. Ser profesional, chiquillos, y permítame que sea tal vez poco doctor en mis términos, poco académico, pero ser profesional no significa tener un título. Yo puedo ser tan profesional con un título o sin un título, porque el ser profesional tiene que ver con la forma y el fondo en que yo gestiono, desarrollo mi trabajo, en términos de responsabilidad, de tiempos, de forma, ¿no es cierto? Ahí estoy siendo profesional. Puede alguien tener un título, un doctorado, un postdoctorado y no ser profesional, porque es desordenado, no cumple los tiempos, no sigue parámetros, y puede tener un postdoctorado, imagínense usted. Entonces, ojo con eso. ¿Mm? Bueno, yo sé que tal vez a más de alguien le llamó la atención la forma, ¿no es cierto?, en que presenté el caso. La idea era, y esto es así, en que tenemos que darle consistencia. ¿Mm? Porque en la práctica ustedes se encuentran con una cosa así, ustedes no se encuentran en el trabajo con una cosa así, una plantilla y ya hagamos el trabajo. No, hay todo una contextualización en la cual yo voy a desarrollar o se me pide a mí desarrollar, ¿no es cierto?, un trabajo. Entonces, por eso que cuando pasamos al control ya yo le di un contexto, una forma, una estructura más formal. ¿Mm? Porque la realidad de las cosas es que ¿para qué usted va a cotizar? Va a cotizar porque alguien le está requiriendo una cotización. Se está proyectando una eventual venta, en este caso en comercio exterior sería al exterior, una exportación. Entonces debo manejar, ¿no es cierto?, esos contextos. Y si ustedes revisan,
La información que yo les señalé es real. Valparaíso existe como puerto. Gdansk efectivamente es el puerto principal en Polonia. ¿Ok? Y Varsovia Frederick Chopin es el aeropuerto internacional principal de Varsovia. ¿Ok? Porque imagínense si yo estoy en Argentina y le pido, oye, cotíceme una mercancía. Ok, usted no le puede colocar FCA Argentina, CFR Argentina, DAP Argentina. No, ¿cuál es la locación? El lugar es un puerto, un aeropuerto, un paso fronterizo, una ciudad interior, ¿cierto? Entonces, la idea era que usted un poco no cayera en este clásico elemento de mecanización. Esta es la tabla del profe, ya, entonces acá tengo que sumar esto, restar esto. No, sino que empieza a darle un sentido más real y más cercano a lo profesional en cuanto al ejercicio. ¿Mm? Esto es el código SK1, ¿cierto? Que es el código con que efectivamente en todas las empresas, en el sistema de inventario, están, ¿no es cierto?, reflejadas las mercancías. Usted cuando cotiza, usted cuando oferta un producto, siempre tiene que señalar su código interno con el cual la mercancía es identificada en el sistema, ¿no es cierto?, de inventarios. ¿Ok? Porque es a través de ese código es bajo el cual yo voy a poder ver si tengo o no tengo stock, cuánto tengo. No es bajo el concepto de la descripción genérica, jarro de 7 onzas. Porque le voy a poner un solo caso. Y Podríamos para tener poder, jarros, perdón, ¿perdón? para poder vender después de nuevo el mismo producto que solicitó el comprador. Y no solamente para eso, porque de pronto podríamos tener 2 jarrones de 7 onzas. Y yo no sé, mira lo que le voy a decir. Uno podría ser de vidrio y otro podría ser de cristal. Y usted nota la diferencia entre el vidrio y el cristal, ¿no es cierto? O uno de vidrio y el otro podría ser de plástico. Y ambos ser jarrones de 7 onzas, pero con materias constitutivas distintas. Entonces, ¿qué es lo que me identifica a mí como empresa, mi producto? Es el código con el cual yo reflejo la mercancía, ¿no es cierto?, en el sistema de inventario. ¿Mm? Además, yo después debo sacar del sistema información estadística. Entonces, si yo quiero saber cuáles fueron los productos más vendidos en esta semana, en esta quincena, en este mes, y me meto ahí al sistema de inventario, el inventario me va a arrojar la información, el RP, ¿no es cierto?, me va a arrojar la información asociada al código, no a la descripción genérica. ¿Ok? Entonces es importante siempre los códigos internos. Puede haber este mismo terminado en 87 y el otro terminado en 97 o en 67. ¿Ok? La cantidad, obviamente, la descripción genérica y el Incoterms. Estos eran los 4 elementos básicos que nos estaban entregando, ¿no es cierto?, desde Polonia para que cotizáramos. Entonces, el primero era un FCA Valparaíso. ¿Qué significaba o qué significa en la práctica un FCA Valparaíso? ¿Cómo lo entendemos desde el punto de vista de la aplicación? ¿Quién me podría decir algo? A ver, un caballero. Podría ser. ¿Don Gustavo? ¿Está por ahí, don Gustavo? Hola, profe. Sí, ¿Cómo aquí está? Muy estoy. buenas noches. Gusto en Bien. saludarlo. Qué bueno, don Gustavo. Don Gustavo, usted, con sus palabras, ¿cómo interpretaría, ¿no es cierto?, esta condición FCA Valparaíso? Que se entrega la mercancía en el puerto de origen y eso ¿Ya? significa considerar los costos desde materia prima ¿Hasta hasta dónde? agente de aduana exportador y sin el transporte local aeropuerto porque no, no corresponde, es marítimo este.
Es marítimo. Ya. Ya. A ver, ustedes ven aquí la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve. Entonces usted me dice que como es efectivamente, como tiene señala, una entrega en el puerto de origen, ¿no es cierto? En este caso, Valparaíso. Vamos con materia prima, ¿no es cierto? Transporte local al puerto de embarque. Aeropuerto no, porque esto no es aéreo, ¿no es cierto? Seguro local lo consideró. Sí, profe, lo consideré. Agente de aduana, Hay gente buena también, hasta ahí. hasta ahí. Sí. Ya, perfecto. Dejémoslo hasta ahí, don Gustavo. Vamos por una dama ahora. Suita Tania Molina, ¿está por ahí? Aquí estoy, profesor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, buenas noches. Suita Tania, ¿usted concuerda con don Gustavo que serían esos los elementos básicos para el costo de FCA? Sí, toda la primera fila que tiene en amarillo y seguro local y agente de aduana, hasta ahí. ¿Por qué no consideraría desestiva y descarga en el puerto de origen? Porque no se entrega el artículo descargado en FSA. Perfecto, muy bien, muy bien. Tenemos un cierto establecido que en el FCA Valparaíso la mercancía se entregaría en el puerto de Valparaíso sin descargar. Por tanto, perfecto. Si vamos entonces a revisar la tablita, eh, tenemos entonces efectivamente que el FCA Valparaíso sería desde materia prima, ¿no es cierto? Hasta transporte local al puerto, más el seguro, más el agente de aduanas y no incluye nada más, por cuanto yo llego a la zona, ¿a qué zona llego en aduana? Hasta la ¿Qué zona zona? primaria. Muy bien, en la zona primaria. Llego a la zona primaria, ¿no es cierto? En este caso el puerto de Valparaíso y entrego la mercancía sin descargar. Por tanto, hasta ahí serían, ¿no es cierto?, nuestros costos. Y de acuerdo al ejercicio, nos arrojaba entonces un costo total de $474.340. El ejercicio nos planteaba una utilidad, ¿no es cierto?, del 40%, ¿cierto? Y eso arrojaba una utilidad de $189.736. ¿Cómo construimos el valor FCA? Profe, ¿sabe qué? Tengo una duda, porque yo Dígame. me guié con su primer ejercicio de la primera clase ¿Mm? y usted tomó el THC y también la descarga y el almacenaje en puerto, ya que como era FAS, tenía que esperar dentro del puerto. Claro, pero bien dice usted, don Pablo. Muy buenas noches. Pero don Pablo, usted se ha respondido a sí mismo. Usted me habla de FAS, Free Alongside Shipment, libro franco al costado de la nave. Pero el ejercicio era FCA, Free Carrier, no FAS. Ya. ¿Ok? Pero dices bien al señalar que en el caso del FAS debiéramos considerar esos ítems. Estamos totalmente de acuerdo en ello. Sé que me alegra porque quiere decir que tiene claro el concepto, digamos, del FAS en ese sentido. Pero este es un FCA. Entonces estamos hablando de que nosotros producimos, manufacturamos, dejamos la mercancía en condiciones de entrega, ¿no es cierto? Paletizada, y la trasladamos por cuenta y riesgo propio, ¿no es cierto?, hasta el puerto a través de un transporte local que puede haber sido contratado por nosotros o un transporte propio, ¿no es cierto?, al puerto. Contratamos a la gente de aduana para que tramite el ingreso, ¿no es cierto?, de ese camión al puerto, un seguro para cubrir el trayecto y llegando al puerto, en la zona primaria, yo estoy entregando la mercancía, ¿no es cierto?, al transporte principal, ¿no es cierto? Como es marítimo, ¿en qué periodo estamos entregando esta mercancía? ¿Cómo se llama el periodo de entrega de mercancía en el transporte marítimo? Está aquí, profe. El stacking de nave. Muy bien, muy bien. Entonces, el valor FCA lo componíamos al sumar, ¿no es cierto? El costo más la utilidad. Luego teníamos que para ese ítem 1, ¿no es cierto? Teníamos 3.000
1.200 unidades, ¿no es cierto? Y al dividirlo por el valor me daba un precio FCA de $208. ¿Sí? ¿Estamos correctos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Perdón, nos daba en realidad Por las copas, 207,52. 207,52. Sí, 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 207,52, efectivamente. ¿Cierto? Acuérdense que en la práctica trabajamos con 2 decimales siempre. Donde el tercero aproxima al segundo de 5 hacia arriba siempre. Así que correcto, está muy bien. ¿Alguien tiene dudas o consultas? ¿Les quedó claro el por qué y el cómo? Les voy a mostrar acá, por si quieren complementar, una plantilla, entonces, que es la que yo... Acá, ¿ven? Ahí teníamos entonces desde materias primas hasta transporte local más seguro agente aduana, nuestro costo, nuestra utilidad, la suma de ambos para el valor FCA, la cantidad de mercancía y el precio unitario FCA. El segundo ejercicio nos planteaba una operación CFR DASK, es decir, era, ¿no es cierto?, una operación marítima hasta el puerto de Dansk en Polonia. Estamos hablando de 2.000, ¿no es cierto?, platos de cereales de 11 onzas. Vamos ahora entonces a pedirle a una dama que nos cuente cómo lo llevó a cabo. ¿Alguna dama que quiera ofrecerse o a la palabra? O lo hacemos dedocráticamente. Ya, lo vamos a hacer. Profe, Sí, sí, María Angélica. sí. Yo Perfecto. no estoy segura si lo hice así, lo que pasa es que yo anoche me puse a revisar y creo que el CFR era, por ejemplo, el valor de la transacción del FCA, a ese le sumábamos la activa y el transporte internacional. ¿O estoy equivocada? Por su cara estoy equivocada. A ver, ya, hagamos el ejercicio con el camino largo, digo, por la ruta crítica. A ver, tenemos todo el primer ítem lado izquierdo, ¿no es cierto? Desde materia prima hasta transporte local al puerto, ¿no es cierto? De otra forma que dice Angélica. Sí. Acá, aquí tendríamos que, sí o sí, esa primera parte como parte del costo: materia prima, producción, envasado, etiquetado, embalado, rotulado, paletizado, carguillo en bodega, estilo en bodega, transporte local al puerto de embarque. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Sí. Le sumamos, como usted me decía, el seguro y la agente de aduana, que eran los mismos costos considerados para el FCA. Pero a esto, ¿qué más le agregó usted? La activa y el transporte internacional. La estiva. ¿Esto? ¿La desestiva y descarga? No, no, profe. Abajo donde dice estiva en nave, ¿Eso? eso, y arriba donde dice transporte internacional, los 5.500. Ya, perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo se determinó el costo? ¿Sumó todo lo que está con amarillo? Sí. Sí. Ya, ya, ok. Ahí Oh, yo tuvimos lo tengo distinto. una... Tranquila, a ver, ¿quién tiene algo distinto? A ver. Yo, Cita Joana, ya. sí. Cuéntame usted, Cita Joana, ¿cómo lo...? A ver, voy a copiar esto mismo tabla acá abajo. Vamos a colocar acá. Cita Joana, ¿cómo lo hizo usted? A ver, ¿qué cosas
consideró Tengo usted. desde materias primas hasta almacenaje puerto. Ah, a ver, materias primas, estilos, todo esto lo tiene, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Y después, ¿qué más sumó? El transporte local, ¿Ya? seguro local, el agente de aduana, ¿Ya? desestiva, almacenaje en puerto, ¿Ya? luego me salté al THC y ¿Ya? al grúaje en barco. Rodaje en barco. Ya. Sí. Y todo eso que tenemos en verde, que usted me señala que... El transporte local también, pero el transporte local, que está acá. El sí, el transporte de al puerto. 320. Ah, pero que dice ese 320 es transporte local, aeropuerto, embarque. El de acá abajo es transporte local del puerto. Ah, no, perdón. El de abajito. Ese es para el aeropuerto. Ya. Cuénteme. Con eso, ¿usted qué hizo? ¿Qué estimó? ¿Quién le permitió construir todo eso que usted señala, ¿no es cierto?, en verde ahí. Yo saqué con eso el costo FOB El costo FOB. Ya, perfecto. y luego sumé la utilidad y me dio el valor FOB. Dame un segundito. De los demás compañeros que están en el aula, ¿alguien coincide con la cita Joana o la cita María Angélica? Yo le agregaría dos más. Le agregaría la Steven Nave y el transporte intencional. Ya, pero ¿se lo agregaría como parte del costo, don Pablo? Sí, y después se saca la utilidad. Usted le agregaría la estima en nave y el transporte internacional. Sí. Y ahí saco la Ahí- utilidad. ¿Perdón? Y ahí saco la utilidad. Y ahí recién saca la utilidad. Ya, ok, ya. Esto lo voy a colocar con otro color porque esto en realidad esto lo está señalando don Pablo, ¿no es cierto? Y lo verde es la cita Joana y lo que está allá arriba está en amarillo la señorita María Angélica. ¿Alguien tiene algo más distinto? Aquí ya tendríamos tres instancias, amarillo, verde y el certito, digamos. ¿O nos quedamos con estas tres instancias solamente? Profesor, hola, buenas noches. Yo llegué a activa en nave. De ahí llegué yo. ¿Con quién estoy? Perdona, don Francisco. Sí, Don Francisco, usted le agregó... activa activa en en nave. nave. Sí, No le agregó el transporte. no. Ya. Perfecto. Voy a... Profe, yo la utilidad la apliqué solo a lo que tiene en verde. Tiene la utilidad solo lo que tiene en verde, ya. Un segundito, Sí, ¿ya? ya que el transporte internacional comprendía que no se aplicaba la utilidad. Ya. Ya. Ahí tenemos. Entonces tenemos la cita Cristina, ya. Tenemos la cita Joana, a don Juan Pablo, a don Francisco y ¿quién me queda? ¿Quién me estaba conversando? Señorita Tania. Tania, perdón. Ya, me disculpa, pero yo todavía los tonos de voz no los distingo muy bien. Ya. Ahí estamos entonces. Perfecto. Vamos a salir de esta gran duda, de esta gran disyuntiva. Como la cláusula de compra-venta efectivamente es CFR y CFR es exclusivamente marítimo y en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, lacustre y fluvial, ¿no es cierto?, también lo considera como parte marítima, en el caso que sean lagos y ríos navegables, ¿no es cierto? Establecimos que al ser marítimo debemos dejar, primero que todo, la mercancía a bordo de la nave.
para poder sacarla del país, ¿no es cierto? Y el dejarla a bordo significa, a lo menos, la cláusula. ¿Qué cláusula me permite en el marítimo dejar la carga a bordo? FOB. FOB. ¿Cierto? Debemos a lo menos entonces llegar a la condición FOB, lo que sería en definitiva el costo FOB, ¿cierto? El costo FOB. Entonces, dado que es el costo FOB lo que tenemos que establecer para luego aplicar nuestra utilidad y posteriormente sumar el transporte internacional y otros gastos relacionados al transporte internacional, porque nosotros tenemos esto, chicos. Tenemos CFR igual al valor FOB más flete internacional. Esto es lo que tenemos. Y entonces, nosotros ya habíamos establecido que el valor FOB, ¿cierto?, es igual al costo FOB más utilidad. Entonces, en el fondo, a esto que tenemos acá, le estamos sumando este nacional, ¿no es cierto? Y gastos relacionados. Relacionados, me refiero, ¿no es cierto?, al flete internacional. Entonces, como el CFR es el valor FOB más el flete internacional con sus gastos relacionados, y el valor FOB se compone del costo FOB más la utilidad, lo correcto era considerar el costo exclusivamente desde materias primas hasta el transporte local al puerto, más el seguro local, agente de aduanas, desestiva y descarga en puerto, almacenaje, porque estamos entregando antes que llegue el barco, ¿cierto? Le agregamos el THC, que es la manipulación de la mercancía en el terminal portuario, y el gruaje, ¿cierto? Que es lo que en definitiva nos permite, ¿cierto?, subir la mercancía a bordo de la nave. Ahí tenemos nuestro costo. Lo voy a llevar a la plantilla, a la planilla Excel, para que explicarles ahí otra parte, para que les quede más claro todavía el ejercicio. Vámonos acá. CFR Dance. ¿Lo ven ustedes aquí? Desde materia prima hasta el puerto, vamos a hacer seguro, agente de aduana, desestiva y descarga, almacenaje, THC y gruaje. Y eso nos da un costo FOB de $475.820. ¿Por qué no estamos considerando la estiva como parte del costo, ni el transporte internacional como parte del costo? Porque la estiva es un servicio prestado a la mercancía asociado al transporte internacional. Entonces, según como yo negocie, esto lo estoy reforzando, que lo habíamos comentado, según como yo negocie la tarifa de flete marítima, en la tarifa podría estar incluida la carga y estiva, ¿cierto? O no,
y en cuyo caso habrá que pagarla por separado. Pero es un servicio que se presta a la mercancía una vez que ésta ya se encuentra en condición FOB, es decir, ya se encuentra sobre la nave. Y el flete viene a ser el costo del movimiento internacional de la mercancía desde, en este caso, para el ejemplo, desde un puerto de embarque a un puerto de destino. Puerto de embarque que acá en Chile podría haber sido, Valparaíso, San Antonio, Iquique. No teníamos el dato, porque el Incoterm, al ser CFR, se consigna hacia el puerto de destino. No hace mención a por qué el puerto estamos sacando la carga, sino que es el puerto de destino, que en este caso es el puerto de Gdansk en Polonia. Cuando usted está cotizando este valor CFR, ¿cierto? Que tenemos acá en la factura, usted le está diciendo al señor en Polonia, mire, usted págueme $671.948 y yo me comprometo a dejar la mercancía, ¿cierto? En el puerto de Gdansk con el flete debidamente, ¿no es cierto?, pagado. Por tanto, cuando llegue la carga a destino, usted no tiene que pagar al transportista el costo de ese transporte internacional. Muy por el contrario, ya está pagado. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Supongamos que el señor acepta la cotización y le paga los $671.000. Usted recibe el dinero como exportador chileno. Recibe 671. Y yo le pregunto, ¿qué hace usted con esos 671? ¿Los reembolsa el 100% a su cuenta corriente en moneda extranjera o moneda nacional? Ese dinero, el 100% del valor factura de CFR 671.948, ¿es 100% suyo como exportador? En el flete de la naviera. Exacto. De esos 671 yo tengo que decir, ojo, hay 5.500 que no son míos, tengo que pagárselo a la naviera. Ya se los cobré a mi cliente, ahora se los tengo que pasar a la naviera. Hubo una empresa de estiva que cobró $300 por estivar la carga, ¿no es cierto?, una vez embarcada, por tanto tendré que a esa empresa pagarle, ¿no es cierto?, su factura por estiva. Entonces, cuando al CFR yo le estoy restando el flete, y en este caso la estiva, ¿con qué me estoy quedando? Con FOB. Con el valor FOB, efectivamente. Me estoy quedando con el valor FOB. Esto es lo mío, como empresa, realmente. Es cierto, me pagaron 671, pero lo mío son 666 solamente. Porque la diferencia corresponde a servicios que yo contraté a favor de mi cliente y como los contraté, los pagué o los tengo que pagar. Y en consecuencia, yo se los estoy cobrando a mi cliente. Y dice, oye, yo te contraté el flete, ya te lo pagué, así que no te preocupes, va la mercancía para allá con flete pagado. Pero, ojo, como yo te lo contraté y te lo estoy pagando acá, te lo estoy cobrando en la factura. Entonces, cuando tú me pagues, me estás pagando ese flete a mí. No tienes que pagarlo allá a la naviera, va prepagado desde Chile, no va Colet. Entonces, en el fondo, esto no forma parte del costo porque esto no es costo mío. Estos son servicios relacionados a la operación que fueron contratados por el exportador por cuenta a favor de su cliente, en este caso, el importador. Y como tal, se los cobra en la factura. Entonces, yo me quedo realmente con los 666. Esto es lo mío. Sin embargo, todo esto que yo estoy teniendo acá es 100% utilidad. Yo digo, en este negocio ganamos $666.148. ¿Eso fue el ejercicio, la utilidad del ejercicio?
No, profe. No. ¿Cuánto ganamos? 190, 190. 328. 328. Eso fue nuestra utilidad. Y el resto, que es la gran parte, son los costos, pues. Yo lo que estoy haciendo acá es recuperando los costos en los cuales yo incurrí para producir o manufacturar mi mercancía y poder venderla, despacharla debidamente. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que cuando yo estoy haciendo el CFR, mis costos llegan solamente hasta el gruaje. Porque el costo FOB significa que yo entrego la mercancía a bordo de la nave. Lo que viene después no forma parte del costo FOB, forma parte de los servicios relacionados a la mercancía que ya ha sido embarcada. Y que como SFR, yo lo estoy contratando y lo estoy pagando acá en Chile para que mi cliente lo reciba listo, llegar y retirar. No tenga que preocuparse él de estar pagando nada. Pero se lo estoy cobrando, ¿no es cierto?, en la factura. Me lo está reembolsando en la factura. Entonces, cuando me llega el dinero, lo que corresponde es entregar el valor que le corresponde a la naviera, a la empresa estibadora, y ahí recién yo digo, esto es lo nuestro como empresa. Y después contabilidad dice ya, pero de los 666, la utilidad del ejercicio fueron 190, el resto fue recuperación de costos, ¿cierto?, en los cuales se incurrió para la producción o la manufactura, ¿no es cierto?, de nuestros bienes. Pero eso lo Entonces, mismo sería en el caso del seguro para CIF, ¿cierto? O CIF. claro, claro. Si fuera un CIF, entonces aquí, después del transporte, aquí le sumaríamos, ¿no es cierto?, el seguro. Porque también el seguro, yo es cierto, lo contraté, pero no lo contraté para mí, lo contraté para mi cliente y por tanto se lo estoy cobrando en la factura. Le voy a colocar ahí valor CIF, $690.000, por decir algo. Entonces él me va a pagar CIF 690. Llega el reembolso, yo digo, estos 690, 2.000 de seguro, 5.000 de flete, 300 de estiva, valor FOB 666. Y esto es lo mío como empresa. Y de esto que yo recibo como empresa, solamente esta es utilidad, el resto es recuperación de costos de producción o manufactura. ¿Se entiende entonces la idea? ¿Está más claro el concepto? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí, Ya, profe, vamos. gracias. Volvemos a nuestro ejercicio entonces. Ya. Ahí, entonces ahora el costo y después le sumamos la estiva y le sumamos el transporte y estamos listos. ¿Qué dice el tercer ejercicio? Decía DAP, Varsovia, Friedrich Chopin, aéreo. Eran 2.500 jarros de jugo de 2 litros, ¿cierto? A propósito, chicos, ¿ustedes dentro de la carrera tuvieron clasificación arancelaria? Es solo una pregunta, no es que lo esté examinando. Creo que sí, profe. Creo que sí. Si digo que sí, capaz que este señor ahora se le ocurra que clasifique los platos. Po. ¿Ah? No, no es para eso. Sí tuvieron. Sí, sí, tuvimos, profe. Ya, ok, ya. No, era una duda personal mía, nada más. Tranquilo, tranquilo, si no. No va a salir en la solemne ni nada por el estilo, no se preocupe. Ya. Este DAP, ¿no es cierto? ¿Qué significaba en la práctica? Significa, ¿alguien me puede decir qué significaba este DAP? Si lo vamos a eliminar. ¿Qué significaba o qué significa la cláusula DAP? Chita Tania. ¿Entrega el lugar convenido, profe?
Ya entregan en el lugar convenido. Perfecto. En este caso, para el ejercicio, ¿cuál es el lugar convenido? El aeropuerto. Difícil de pronunciar. Frederick Chopin. Frederick Chopin. Ok. Ok, ¿no es cierto? Menos mal que no El tenemos aeropuerto. en polaco. El aeropuerto, ¿no es cierto?, de Varsovia, Frederick Chopin. Ok. Que todo esto, Frederick Chopin es un gran músico de la época. La música clásica. Sí, y sí, efectivamente, música clásica. Específicamente renacentista. ¿Ah? Es una área muy bonita la música. A mí me gusta la música y escucho de todo. Si no, no tiene nada que ver con la música actual. Con estos chiquillos de No, ahora, ni ¿no? comparar, ni comparar. Es Frederick Chopin. Como es aéreo, ¿no es cierto? Nos vamos a nuestra tablita y yo pregunto, a ver, ¿quién nos puede dar un... Cita Florencia, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Aló? Bien. ¿Cómo está, Cita Florencia? Muy buenas noches. Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, gusto escucharla. Y Cita Florencia, el DAP, sus compañeros dicen que este DAP, ¿no es cierto?, implica que el lugar de entrega convenido sería el aeropuerto de Varsovia, Frederick Chopin, porque es una operación aérea, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo usted construiría esta cotización? ¿Cómo usted me llega a establecer a mí, como potencial comprador, el precio unitario de estos 2.500 jarros de jugo de 2 litros? Ya, profe, esta es la que más me costó en realidad porque como había que cambiar los de puerto a aeropuerto. Entonces me costó Ajá. un poco. Bueno, de la primera... De la primera todos, po. Todos. De acá, completa. Perfecto, ya. En la segunda. Transporte Acá, local, acá dice transporte local puerto también. no. Ese no, ¿no es cierto? Ese no, ese no. ¿Cuál colocamos entonces? Transporte local, aeropuerto, embarque. Ese. Disculpe. Ya. No, ¿cómo se llama? ¿Que mi hijo? Sí, claro. Se llama Franco. Franco, ya. Francamente, tiene buenos pulmones, Ya. A ver, con la ayuda de Franco, entonces. ¿Qué más consideraría usted como parte del costo? El seguro, agente de aduana, Ya, el desestivo y descarga, ya. después saltarse a almacenaje en aeropuerto, Almacenaje aeropuerto, ya. después THC Ya. y después carga en avión. Y cargan ahí. Ya. Y ahí estarían todos los costos asociados. ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene una estructura distinta a lo planteado por la señorita Florencia? Profe, yo tengo una, pero El estoy con THC estoy no con el iría teléfono. porque es solo marítimo. Ya, no se preocupen, Roberto, tranquilo. Señorita Joana, ¿usted me dice? El THC creo que es solo marítimo, Sí, no iría marítimo. en esta instancia. No iría en esta instancia. Ya. Vamos a hacer un copia de la tabla acá abajito. Vamos a ver. Entonces, acá, en este caso, sacamos el THC. Porque el THC, efectivamente, como usted bien señala, es solamente para el transporte marítimo. Vamos a dejarlo con verde esta nueva opción.
Ya. ¿Y sacamos algo más? ¿Sacamos algo más o no? ¿O dejamos así tal como está? No faltaría nada más. Yo agregaría cosas, profe, ahí. ¿Qué agregaría? El transporte local importador, en la segunda al lado. El almacenaje. ¿Acá? Sí, Este. sí. Ya. Lo vamos a colocar de otro color ahí. Pues me equivoqué. Es que Y sería la almacenaje. entrega en el aeropuerto, entonces no hay un local, un Es transporte que para local. mí significa entrega en bodega. Ya, ok. Lo entregamos en el transporte local del importador. ¿Qué más agregaría? Almacenaje. Acá en el aeropuerto del importador. Sí, porque ¿Ese almacenaje? siempre, sí, cualquier exportación siempre tiene almacenaje, siempre. Lo aéreo. Ya, perfecto. Mm. ¿Agregaría algo más? No, porque el seguro y la gente aduanal lo hace el importador. Ya. Ok. ¿Alguien Pero tiene? profe, yo pensé que estaba sacando el costo nomás. O sea, Sí, primero. estamos hablando del costo, sí. Ah, Lo que ya, pasa ya. es que su compañero le está incorporando otros elementos para formar el costo, sí. Le quitó algo y le sumó algo. ¿Alguien más tiene otra mirada del ejercicio? ¿No? ¿Nos quedamos con estas dos instancias solamente? Ya, pues cuéntenme, pues. El Díganme silencio algo. otorga, profe. ¿Sí? ¿Quiere usted? Sí, aquí yo pura blasfemia nomás, profe. Estamos traumados con el ejercicio, profe. Pero, Ya tengo un trauma. No, se tengo que clicar, no se preocupe. Oye, a propósito, acá está viendo el chat. Dafne no podía entrar, ¿entró al final o no? No, profe, no puede entrar. Yo creo que a lo mejor le sucede lo mismo que me pasaba a mí con el correo. No sé si lo recuerda mi caso. Sí, pero yo entendía que era el suyo, era el único que estaba con. Por eso lo corregí. Pero Eh, ella dice que no le aparece la clase en el calendario. Lo mismo que me sucedía a mí. Qué raro. ¿A Ya, usted le vamos a. aparece en los integrantes, profe? Nosotros hemos ¿Ah? intentado pinchar la llamada y no se conecta. ¿Quién no se conecta? Dafne, le ¿Da? intentamos llamar y ¿Ya? no le permite ingresar, a Creo que lo- pesar de que aparece disponible o algo así. Claro. Qué Es que la Dani vive en el sur, tiene problemas de señal, pero aparece, está en el grupo, se aparece como invitada. Bueno, puede ser. Ah, sí, es así. Puede que sea entonces a lo mejor un problema de señal. Bueno, pero lo importante en todo caso, ustedes saben de que yo les subo la clase grabada, así que igual en cualquier momento ustedes pueden verla por YouTube o por SharePoint, ¿no es cierto?, del curso, digamos, por los efectos de guía. Ahora, eso no quita que si tienen dudas o consultas me las hagan saber de todas maneras, o por WhatsApp, o por correo, o por la plataforma, ¿no? Así que no esperen solamente el día lunes, perdón, el día martes o jueves para contactarme si tienen alguna duda, ¿ya? Si yo les he entregado mi número telefónico es para que lo usen en forma, digamos, discrecional. Entonces, no. Yo sé que no me van a llamar a las 1 de la mañana para preguntarme si estoy durmiendo. ¿Mm? Ahora capaz que le responda que no. Con el toque de queda libre ya no creo. Ah, capaz que me encuentre en Bellavista, dice usted. ¿Ah? A ver. Vamos entonces, me quedé preocupado, voy a tratar de contactar después de alguna manera a Dafne en todo caso. Importante que no se pierdan la clase. A ver, estamos hablando de una cláusula DAP. Y esta cláusula DAP la vamos a componer a través de un FCA
¿cierto? Valor FCA. ¿Por qué valor FCA y no valor FOB? Porque el DAP es un Incoterm polivalente, ¿no es cierto? Y en particular en esta operación se está señalando que es aérea, por tanto no podríamos hablar de un valor FOB. Tiene que ser un valor FCA, ¿cierto? Valor FCA más transporte internacional. Vamos a colocar acá igual que en otro caso y servicios relacionados, ¿ya? Entonces, se entiende servicios relacionados al transporte, ¿ya? Ahora, aquí viene la pregunta clave. Antes de pasar a la tercera suma. ¿Alguien me puede señalar el punto de transferencia de riesgo y responsabilidad en este Incoterm DAP? Antes de descargar, antes de desactivar para entregar en el aeropuerto, profe, hasta ahí creo. ¿Cuál sería el punto exacto, el punto preciso, Tania, en que yo, exportador, entrego o transfiero la responsabilidad y el riesgo al importador? Digo, ya, de aquí para adelante es todo suyo. ¿Cuál es el momento? Puedo estar equivocada, profe, pero me parece que previo a la descarga en el aeropuerto de origen. Es decir, una vez que llegamos al aeropuerto de destino, sin descargar entonces. En el vehículo de descarga. No estoy con En segura la con DAP, losa pero me del parece que sí. aeropuerto. En este caso, aeropuerto, vamos a colocar acá, aeropuerto de destino, sin descargar. ¿Sí? Ahí estaríamos. ¿Es eso correcto? ¿Alguien tiene una opinión ¿Quién dice que diferente? no? ¿Quién dice que no? A ver, ¿quién dice que no? ¿Alguien dice que no? Todos contra Tania, ¿no? Cuando está cargado, ¿no? O sea, cuando está dentro del vehículo internacional. Claro, estamos hablando de que el avión llegó a la losa del aeropuerto internacional de Varsovia, Freire Chopin. Llegó el avión. Según yo, por ejemplo, ya contratan el transporte local y todo eso, pero si llegara a pasar algo como que aquí la persona que contrató todos estos servicios no se hace responsable, ya que la persona que compró el producto tiene que pagar el seguro, la agente de aduana, la exceptiva y todo eso, datos aparte. Ya. A ver, ya don Pablo, agradecido por su intervención. Miren, ordenemos las ideas, chicos. Este Incoterm, efectivamente, en el caso del DAP, yo exportador, voy a ser responsable de la mercancía hasta que ésta se encuentra. En este caso, en el aeropuerto, ¿no es cierto?, de destino, sin descargar. Yo, exportador, despacho acá en Santiago, ¿cierto? Si yo hago el ejercicio práctico, este valor FCA para este ejercicio sería Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Aeropuerto Internacional. ¿Cierto? Ese sería, para mí como exportador, mi FCA. Porque como es un aéreo al aeropuerto de Varsovia, en Polonia, lo estoy sacando, para el efecto del ejercicio, ¿no es cierto?, desde nuestro aeropuerto internacional acá en Santiago. Entonces, yo tengo que tener claro que mis costos iniciales
serían a lo menos, porque puede haber más, pero a lo menos sería, ¿cierto? Acá. Vamos a colocar esto como costos iniciales. Porque yo tengo que entregar la mercancía a la línea aérea que va a llevar la carga desde Santiago de Chile a Varsovia, al aeropuerto de Varsovia, ¿no es cierto? Frederic Chopin. Entonces, vámonos a nuestra tabla. Materias primas, activo en bodega, perfecto. Transporte al local, al aeropuerto de embarque. Seguro local, yo aquí tengo mi duda. ¿Y saben por qué tengo mi duda? Porque la normativa dice que en el caso del DAP, el exportador no está obligado a contratar seguro internacional. Pero yo les pregunto a ustedes como técnicos. Yo soy el exportador y los llamo a ustedes para que me aconsejen. Y yo les digo, chicos, vamos a hacer una exportación aérea hasta el aeropuerto de Varsovia, Frederic Chopin, en Polonia. Y la cláusula es DAP. La Cámara de Comercio dice que yo no estoy obligado a contratar seguros. ¿Qué me aconsejan? ¿Me ahorro, no contrato seguros o contrato seguros? ¿Qué creen ustedes que debiéramos hacer como empresa? ¿Cuál sería el consejo? Contratar seguro. Yo también le aconsejaría. igual Se caen los contratar- aviones, profe. Me ahorro el seguro y si lo vendo con seguro le cobro más, no sé, pues le comunico ahí la factura. El riesgo Ya, se transmite 1000%, recién cuando llega al aeropuerto, entonces puede pasar cualquier cosa en el trayecto. 1000% Así que lo exporte el seguro aconsejaría desde que sale de bodega, profe. perfecto. Don Roberto está plena, total y absolutamente convencido. Lo felicito, don Roberto, por la convicción. Claro, chicos, efectivamente, tienen toda la razón ustedes. Si yo voy a ser responsable hasta que llegue al aeropuerto de destino en Polonia, la verdad es que, ¿de qué me sirve asegurarlo desde mi bodega hasta Arturo Merino Benítez si en la práctica yo me tengo que ser responsable hasta que llegue al aeropuerto de destino? Entonces, en vez de contratar un seguro local, ¿no debiéramos entonces contratar mejor un seguro internacional? ¿No tiene más sentido práctico? Convengamos que el que yo contrate el seguro internacional, al igual que si fuera un CIF, por ejemplo, o un SIP, yo lo estoy contratando no para mí. O sea, perdón, en este caso lo estoy contratando para mí. Porque yo soy responsable de lo que le pueda pasar a la mercancía hasta que llegue al aeropuerto internacional de Polonia. Entonces, yo más que gastar plata en un seguro local, como bien decía don Roberto, contrataría un seguro internacional desde mi propia bodega. Entonces, sí estoy asegurando el transporte local al aeropuerto, más el tránsito internacional hasta el aeropuerto de Polonia. Profe, ¿puedo Porque hacer un si hincapié llego ahí? la mercancía en el trayecto, yo tengo que responderle a mi cliente. Porque si en el vuelo, imagínense que el vuelo va a Polonia y hace escala, voy a inventar, en Los Ángeles, en Estados Unidos, y en la escala, por esas cosas de la vida, hubo un robo, un hurto en el trayecto. Y en vez de llegar las 800 cajas que despachamos, llegaron 750 cajas. Entonces el cliente en Polonia me dice, oye, me facturaste 800 cajas y me llegaron 750. Y yo digo, no. Yo te facturé 800 y te despaché 800. Aquí están los documentos de respaldo. Ah, entonces pasó algo en el trayecto. Y como pasó algo en el trayecto,
la responsabilidad de esas 50 que no llegaron no es del importador, es mía como exportador, porque yo debía procurar cuidar, si se quiere de alguna manera, las mercancías hasta que llegasen al aeropuerto de destino. Distinto hubiera sido que yo hubiese vendido zip, porque en el caso del zip, claro, también lo construimos con el valor FCA, y para este caso, siguiendo el ejemplo, aeropuerto Arturo Merino Benítez, ¿cierto? Más, por supuesto, el transporte internacional, más el seguro internacional. Entonces, ya vamos a colocar acá también, ya todos convenimos que sí o sí esto va con seguro de todas maneras. Seguro internacional. Entonces alguien dirá, bueno, pero es lo mismo entonces. Aparentemente sí, pero fíjense las diferencias. Cuando yo vendo zip, el punto de transferencia y riesgo de la responsabilidad el zip es FCA. Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Yo no soy responsable de lo que le ocurre a la mercancía desde que despegó el avión de la Loza en Merino Benítez hasta que llegó al aeropuerto de destino. No soy responsable porque mi venta es zip y la transferencia de responsabilidad es en el FCA aeropuerto. En cambio, cuando yo vendo DAP, la responsabilidad es hasta el aeropuerto de destino. Entonces, ¿qué pasa? En el DAP, yo tomo un seguro y yo soy el tomador del seguro y soy el beneficiario del seguro. Porque yo estoy tomando un seguro hasta el aeropuerto internacional. Entonces, el importador, si él quiere, puede contratar un seguro local desde el aeropuerto hasta su bodega. Pero eso es un tema de él. Porque yo me hago responsable hasta que el avión tocó la losa en el aeropuerto de Varsovia, Frédéric Chopin. En cambio, cuando yo vendo zip, yo soy el tomador del seguro, pero el beneficiario no soy yo. El beneficiario es el importador. Porque el seguro internacional está cubriendo justamente el trayecto desde, en este caso, el aeropuerto Arturo Merino Benítez hasta la bodega del importador, pasando por la aduana de su país, digamos, ¿no? Entonces, en el zip, yo soy el tomador y el beneficiario es el importador. Porque mi responsabilidad no es hasta el aeropuerto de destino, es hasta el punto de entrega en el aeropuerto de origen. Hasta ahí nomás. Otra cosa es que el flete lo esté pagando hasta el aeropuerto de destino. Y entonces le estoy tomando un seguro al importador para que a él le cubra el transporte internacional más su seguro local interno, si estima pertinente. Entonces, cuando yo vendo zip, ¿cierto? Yo debo tener claridad en ese sentido. Yo estoy cubriendo la mercancía en la práctica a favor de él. En cambio, acá la estoy cubriendo a favor mío. Porque si le llega a pasar algo en el trayecto, tendré que hacer la reclamación respectiva a la compañía para los efectos de indemnización y todo lo demás. Y comercialmente tendré que ver cómo rebajamos de la factura, ¿no es cierto?,
una nota de débito, una rebaja en la compra futura, un descuento, no sé. ¿Cómo lo haremos? O un despacho parcial por la carga, ¿no es cierto?, que no llegó a destino, no sé. Tendríamos que verlo. Porque si no llegó completa, yo tengo que hacerme responsable de lo que no llegó, de todas maneras. Entonces, ojo con el tema. Aquí, aparentemente, podrían ser elementos similares, pero lo que marca la gran diferencia acá es el momento, el lugar en que expresamente nosotros transferimos como exportador el riesgo, ¿cierto?, respecto a la mercancía a nuestro importador. Entonces, por esa razón es que, como les digo, como es un DAP, yo no contrato seguro local, sino que más bien tomo un seguro internacional, como bien decía Roberto, desde mi bodega, a lo menos, hasta el aeropuerto de destino. Eso, sí o sí, yo lo consideraría como parte, ¿no es cierto?, del aseguramiento de la mercancía. ¿Ok? Profe, Sí, dígame. le quería hacer un hincapié en que el seguro local exportador, como se supone que hay muchas empresas que el mismo transporte te asegura la carga, entonces yo creo que es necesario tomar el seguro local, ¿cierto? Claro. Es que, a ver, yo lo planteo porque es parte de un ítem. Ahora, ese ítem, ¿cómo lo incorporamos como empresa? Va a depender la forma en que yo negocie, claro, efectivamente. Yo puedo negociar con la empresa de transporte para que ellos se hagan responsables, se hagan cargo, ¿no es cierto?, en el trayecto y en el fondo me lo están cobrando igual en el servicio, digamos. Eso es indudable. Hay que entender que acá cada empresa tiene su propia estructura de trabajo, su propia política, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces yo acá les doy como alineamiento así como les decía yo, el camino largo, el paso a paso. Pero Y yo le decía efectivamente... por la... No, disculpe, profe, siga. Sí, dígame. No, es que en la estructura en la empresa que trabajo yo, la estructura es así, pues. El transporte tiene que tener un siniestro hasta cierto límite, a todo riesgo en ocasión. Claro que sí, Ahora, ojo, aquí, bueno, nos vamos a desviar un poquito, pero ni tanto. Pero hay un tema que tiene que ver con los seguros. O sea que, por norma internacional, las empresas de transporte internacional deben tener seguros contratados en favor de las mercancías que transportan. Pero el punto es que los seguros que ellos contratan no necesariamente responden al 100% de la pérdida, merma o daño que pueda sufrir la mercancía del cliente, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, una naviera tiene seguros contratados, una línea aérea también tiene seguros contratados, ¿ya? Hay que tener claridad de que no necesariamente serán las mismas condiciones bajo las cuales podríamos asegurar nuestras mercancías, ¿ya? Y en consecuencia la respuesta por la vía de la indemnización podría ser distinta. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo en estos casos? Preguntar y que nos sean claros, señalarnos, bueno, cuáles son las condiciones del seguro que la empresa de transporte internacional tiene contratadas a favor de las mercancías que transporta. Pero hay que hacer cosa, y puede ocurrir que las condiciones, ¿no es cierto?, no sean necesariamente favorables. A lo mejor la compañía debe tener un seguro que cubre, voy a inventar, hasta solamente el 50% de la pérdida, un deducible, a lo mejor, voy a inventar acá, un deducible de un 8%, ¿no es cierto? Y las cláusulas de exclusión de pronto no nos favorecen a nosotros. Entonces, yo aconsejo siempre que si voy a usar seguros de terceros a favor de mis cargas, conocer bien cuáles son las condiciones contractuales de ese seguro. Porque aún habiendo ese seguro, si se produce daño, pérdida o merma, podríamos igual no vernos resarcidos por la compañía en razón a las condiciones bajo las cuales opera esa póliza. ¿Ok? Por ejemplo, el tema de los deducibles no es un tema, es un temazo. Es un temazo.
porque el deducible es un porcentaje bajo el cual la compañía de seguros no responde. O sea, si el deducible es un 3% y ese 3% significan $200 y la pérdida fue $150, la compañía no va a resarcirnos, por cuanto va a señalar que, dado que la pérdida es inferior al valor del deducible, ¿cierto? Esto no procede de indemnización. Y si el deducible es de 200 y la pérdida es de 250, entonces la compañía de seguros va a resarcirnos por la diferencia entre los 200, que es el deducible, y los 250, que fue la pérdida. Es decir, nos va a reembolsar por $50. Entonces, ojo ahí también con el manejo de los deducibles, porque es como una pequeña trampita, por así decirlo, ¿no es cierto?, que manejan las compañías de seguro. Hay que tener mucho cuidado. Y lo otro que te aconsejo es revisar bien cuáles son las cláusulas, ¿no es cierto?, de exclusión que ese contrato tiene. Porque habiendo un seguro por medio, si al final del día la causal que provocó el daño, pérdida o merma no está considerado dentro de las cláusulas del seguro, la compañía tampoco va a reembolsarnos. O sea, esta cosa no es que porque hay seguros comprometidos, si pasa algo, tengo asegurada una indemnización del 100%. No es así. Hay que esperar la liquidación del seguro, que lo hacen las liquidadoras, y ahí nos encontramos a veces con sorpresas como que estaba por debajo del deducible, lo que generó la pérdida, merma o daño no estaba considerada, estaba dentro de las exclusiones, no fue cubierto, y al final digo, bueno, entonces no me sirvió de nada el seguro. Aparentemente no. Entonces, en el tema de los seguros, ojo que hay, como diría un textil, hay mucho paño por cortar. ¿Ah? Cuidado con eso. No nos Hay que confundamos. tomar un deducible cero. Y sería el ideal, sería el ideal, pero no siempre es así. Entonces, yo les aconsejo que con sus empresas revisen bien las pólizas, revisar bien las cláusulas de exclusión, los deducibles, ¿ya? Porque ahí pueden ustedes verse desfavorecidos, aún teniendo seguros comprometidos. Bueno, avanzamos para terminar porque se nos está yendo el tiempo y ustedes se me van a quedar dormidos ahí en pantalla. Entonces, transporte al aeropuerto, efectivamente, agente de aduana para ingresar a la zona primaria, ¿cierto? En el FCA, yo técnicamente llego a la aduana y no descargo, pero como en esta cláusula es DAP, yo soy responsable de la carga hasta que llegue al aeropuerto destino. Entonces, en esta instancia tendré que hacerme cargo de la desactiva y de la descarga. Tendré que hacerme cargo del almacenaje, ¿no es cierto?, en el aeropuerto. No tenemos THC, recuerden ustedes, porque el THC es solamente para efectos marítimos, ¿ya? En el transporte aéreo, el reemplazo del THC es una tasa aérea que se llama tasa aérea o aeronáutica, que hoy día no se cobra, está suspendido como cobro. Antiguamente se cobraba. Y la carga en el avión. Hasta ahí llegarían nuestros costos. ¿Por qué tengo que incluir estos costos adicionales? Porque no es una venta FCA, es una venta DAP, donde yo soy responsable hasta el aeropuerto de destino. Por tanto, tengo que hacerme cargo de la mercancía hasta que llegue allá. Y como me tengo que hacer cargo de ella, tendré que asumir los diferentes servicios relacionados que permitan que la mercancía finalmente sea embarcada, sea despachada y llegue a destino. Entonces, esa es la problemática de las cláusulas D, que a nosotros como exportadores nos obliga a asumir responsabilidad plena y total hasta destino, ya sea puerto, aeropuerto o lugar convenido, cualquiera que este sea. Entonces, hasta acá nuestros costos. Y sobre eso, entonces, utilidad. Luego, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el transporte internacional, ¿cierto?
y le agregaremos el seguro internacional. La activa en nave está pensada en el marítimo, por eso no está cobrada acá. Ahora, llegó la aeronave al Aeropuerto Internacional de Varsovia Frédéric Chopin, se posó sobre la losa, o sea, aterrizó, y hasta ahí yo soy responsable, porque en el DAP yo entrego la mercancía en el lugar convenido, en este caso el Aeropuerto Internacional de Varsovia, sin descargar. Por tanto, yo no contrato agente de aduana porque eso lo tiene que hacer el importador. Yo no me hago cargo de la desestiva ni de la descarga, ni del almacenamiento en el aeropuerto, ni obviamente de los gravámenes imputables, ni tampoco me hago cargo del transporte local del importador. ¿Cuándo yo podría hacerme cargo? Cuando el lugar de entrega convenido no fuera el aeropuerto, hubiese sido efectivamente la bodega del importador. Ahí sí, yo hubiese tenido que llegar a la losa, esperar que el importador realizara todo el trámite de desaduanamiento correspondiente, y una vez que estuviese esa mercancía liberada, a libre disposición del dueño interesado, yo tomar la mercancía con un transporte local, llevarla, ¿no es cierto?, a la bodega, el importador, y llegando a esa bodega, ahí recién terminaría mi responsabilidad. Pero se produciría una suerte como de congelado, ¿no es cierto?, de status quo, desde el momento en que desde el momento en que la aeronave se posa en la losa del aeropuerto, hasta que el importador libera vía pago de gravámenes. Y ahí nuevamente aparezco yo en escena como exportador y traslado a la bodega, llego a esa bodega sin descargar y ahí sí terminaría. Pero como en este caso el lugar convenido, según la cláusula específicamente, es el aeropuerto de Varsovia Frédéric Chopin, entonces, para este caso, no habría, ¿no es cierto?, un transporte local asociado. Si hubiera sido terrestre, por ejemplo, carretera, de todas maneras. Si yo le vendo DAP Mendoza, bueno, tendría que hacerme cargo, ¿no es cierto?, del transporte hasta la ciudad de Mendoza, en el supuesto cargo que lo hubiera hecho por carretera, ¿no es cierto? Ahí yo llego hasta la bodega del importador, donde el transporte internacional llegaría hasta la entrada, ¿no es cierto?, de la aduana de Mendoza en Punta de Vaca, y de ahí hacia la ciudad de Mendoza, para los efectos aduaneros internos, sería transporte local. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros acá? Nosotros cuando compramos mercancía vía carretera, por ejemplo, desde Argentina o de cualquier parte de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, si ustedes revisan las declaraciones de ingreso, dice la carta de puerto dice $3.000. Pero en el detalle de la declaración de ingreso, dice transporte local, voy a inventar, $300. ¿Cuánto dije transporte internacional? Asumamos que son 1.000. Entonces me aparece transporte internacional, 700. Y un transporte local, 300. ¿Por qué? Porque la aduana chilena, para los efectos internos, considera, ¿no es cierto?, de que entre el ingreso a la aduana de los Andes, hasta en este caso Santiago, eso correspondería a un tramo que sería, ¿no es cierto?, de transporte local. Pero eso es para los efectos de un desglose aduanero, de costos de desglose aduanero, nada más. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que no consideramos transporte local. ¿Ya? Si lo hubiésemos considerado, si efectivamente el lugar de entrega convenido hubiera sido la bodega del importador. Entonces, ustedes, como pueden ver aquí, lo que marca el tenor fundamental está aquí. Punto de transferencia, responsabilidad. Esto es lo que nos guía finalmente. Eso es lo que nos guía. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que podría haber sido un DAP o un, eventualmente, SIP, ¿cierto? Que también es un Incoterm polivalente. ¿Dudas? ¿Consultas? Se quedaron todos dormidos.
Ya, están todos durmiendo. Ya. Acá estamos. Estamos escuchando. Estamos, No, pero estamos despiertos. estamos digiriendo el control, profesor. Sacando las lágrimas, sacando las Ay, lágrimas. sí. Me están haciendo sentir muy mal. Vamos a llegar a soñar con su control, profesor. Yo creo que va a ser más que un sueño, va a ser una pesadilla, entonces. No va a ser un sueño, va a ser una pesadilla. Chiquillos, rápidamente la lista antes que... esto es como cuando ustedes permitan el permiso al papá para salir. Pues, si le dijeron a la 1, llegaron a las 2, ya lo mismo. Llegaron a las 2, llegaron a las 3. Ya no llegaron a la hora ya. Los retaron ya. Vamos a hacerlo rapidito que... fíjate, es importante el tema de la asistencia porque después esto también se correlaciona con ¿cómo se llama? Con los rendimientos, porque a veces dice el alumno me fue mal y vemos la asistencia y no estuvo nunca en clase. Entonces, veamos, la cita Dayana Arriagada. Dayana. No está. Ok. Don Cristian Burbano. Cristian, ¿está por ahí? Ya, tampoco está. Don Pablo Contreras, sí. Don Pablo Contreras está. Si todavía con María Angélica también. ¿Cierto? Presente, profe. Don Roberto, muy participativo hoy día, así que le agradezco a don Roberto su buena disposición. ¿Eh? La señora Bárbara Faúndez. Sí, presente, profe. Gracias. Y la Florencia, sí está, Florencia. Sí, profe, presente. Está ahí con compañía, Florencia. ¿Sí está Camila Fuensalida? Sí, profe, presente. Perfecto. Don Nelson Guerrero. Nelson. Parece que no. Presente, profesor. Ah, ya, don Nelson. Casi se me queda entero. ¿Eh? Ya, está Mari Herrera. Mari. No está la Mari. Don Gustavo. Está don Gustavo. Presente, profe. Sí. Participó incluso ahí en una parte de la clase. Don Francisco López. También, ¿cierto? Y la cita Tania también, ¿cierto? Y Presente, profe. sí. Daphne, entonces yo la voy a dejar presente porque en el fondo no pudo conectarse, pues no fue culpa de ella que no puede estar ahí. Voy a tratar de hablar con ella a ver qué hacemos ahí con el tema de la conexión. Don Carlos Muñoz. Presente, profe. Gracias. Don Felipe Pérez. Presente, profe. Gracias. Señorita Catalina Pino. Señorita Catalina. No está. Ok. Don Francisco Quinteros. No. Ok. Don Brian. Brian, ¿está por ahí? Don Natalie Serrano. Natalie. No está Natalie. Y la ciudadana Vázquez. Perfecto. Presente, profe. Ya, estimados, agradezco su tiempo y disposición, ¿ya? Y la paciencia porque nos pasamos bastante en realidad. Tengan un buen descanso y Dios mediante nos encontramos. Consulta, ¿cuándo va a estar lista la prueba? Y yo las voy a dejar subir las notas durante este fin de semana de todas maneras. Así que
No se preocupe. Mejor hubiera preguntado. Profe, unas décimas por haberse pasado de la hora. Negociamos todo. Y por escucharlo nosotros tan atentamente, siempre. No, sí, de todas maneras. De todas maneras. Que Van a ver descanse, que esté bien. Gracias, muy gentil. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Que descanse, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien.